Acabamos de dejar atrás el 101 aniversario del descubrimiento de la tumba de Tutankamón. Ha pasado un siglo y un año y tenía ganas de retomar el tema del faraón niño. Sin lugar a dudas es uno de los descubrimientos más alucinantes de la historia de la arqueología. Yo lo he repetido siempre. Yo me introduje precisamente, mi interés por el Antiguo Egipto viene de la mano del descubrimiento de la tumba de Tutankamón, cuando leí un libro, el de Dioses, tumbas y sabios de C.V. Ceram, con apenas 13-14 años, y en concreto los capítulos dedicados a Howard Carter y al descubrimiento de la tumba del faraón niño. Eso me fascinó, me cautivó, me subyugó, me atrapó, me secuestró y me arrastró hasta donde estoy ahora mismo haciendo este vídeo delante de todos vosotros aquí dentro de la pirámide en YouTube. La historia del descubrimiento, como digo, han pasado 101 años, lo decíamos el año pasado con el centenario, es muy poco lo que sabemos de Tutankamón más allá de lo que ya conocía Howard Carter. Sin embargo, en relación a ese hallazgo hay infinidad de leyendas urbanas o anomalías que todavía siguen, no voy a decir que manchando, ¿no?, pero siguen ensombreciendo quizás un poco la verdadera belleza del momento. Le dan un halo de misterio, un halo de interrogación, y desde luego todo ello convierte a la figura de Tutankamón en uno de los personajes más carismáticos de la historia de la arqueología. En primer lugar, pocos saben que ese primer peldaño descubierto por el equipo de Howard Carter el 4 de noviembre del año 1922 apareció en el fondo de un pozo. Lo hemos visto infinidad de veces en películas donde se recrea la historia de que un niño aguador estaba caminando por allí y de pronto colocó la tinaja en el suelo y al raspar el suelo descubrió el peldaño. Esto es una leyenda urbana, no existió tal niño, no existe nada parecido. En realidad los arqueólogos estaban excavando en un pozo y en el interior, en la parte más profunda, es donde aparece ese primer peldaño. Un pozo de un poco más de 1,5 metros, de casi 2, y que se ve perfectamente en las fotografías de la época. Es más, cuando se allanó y se acondicionó el espacio para la llegada de visitas, todavía queda ese terraplén cuesta abajo que no ha conseguido aplanarse en su totalidad para que puedan acceder las personas, ¿no? Ya algunos que les vemos bajando en los vídeos del momento, uy, que me mato, ¿no?, y yendo hacia abajo. La familia Abderrasul, los hijos de este crío que decían ellos, los padres, que habían descubierto el primer peldaño, bueno, pues insisten un poco en esa leyenda urbana, ¿no? Ahmed Abderrasul jamás dijo en vida que él hubiera sido el descubridor de ese primer peldaño. Él habla en toda la prensa, en todas las entrevistas que podemos ver en el restaurante que él creó muy cerquita del Ramesseum, cómo fueron otros obreros y que luego acudió su padre y su tío para cerciorarse de qué era lo que allí aparecía, ¿no?, junto con Howard Carter. La historia del niño aguador que coloca ese cántaro de agua en el fondo del pozo, pues es totalmente absurdo, no tiene ningún sentido que un niño baje allí. Lo normal es que los obreros salgan del túnel y beban agua, porque lo primero, en esa parte inferior no cabía absolutamente nadie más que una o dos personas como mucho. Esta quizás es una de las primeras anomalías, primera de las cosas extrañas que vemos en el descubrimiento de la tumba del faraón niño. ¿Por qué Howard Carter no descendía un poco más en esa puerta sellada donde ya aparecían algunos sellos de la necrópolis para conocer quién era el dueño de la tumba, y esperó casi más de 20 días a que llegara Lord Carnarvon con su hija Lady Evelyn Herbert? Pues no lo sabemos, ¿eh? La verdad es que es uno de esos grandes misterios, ¿no?, una nueva anomalía del descubrimiento de la tumba de Tutankamón. Yo creo que Carter sí que conocía a quién pertenecía la tumba. Que incluso antes de mandar excavar justo en ese lugar para que apareciera el primer peldaño, él tuviera conocimiento de cuál era la tumba que allí había,
Pues posiblemente sí, pero no puedo demostrarlo, ¿no? Sin embargo, sí que es muy factible el hecho de que Carter pudiera rebajar incluso con la mano, ¿no? Parte de la tierra que había pegada a la pared, como vemos en la fotografía, y ver ya algunos de esos cartuchos, de esos nombres, con el apelativo de Tutankamón, Nebjeperurra, Tutankamón y el sello de la necrópolis. Esto hubiera facilitado, ¿no?, el hecho de garantizar quizás el éxito, ¿no?, de la tumba, y que no fuera necesario, ¿no?, mandar ese telegrama a Lord Carnarvon para hacerle venir, a no ser que incluso Carnarvon tuviera conocimiento previo de que si le mandaba ese mensaje, él habría descubierto la tumba de Tutankamón, ¿no? No sabemos si hay algo encriptado, algo oculto, ¿no?, en esas palabras, ¿no? Pero bueno, es una anomalía más, ¿no?, de por qué Carter no rebajó un poquito más y sí, simplemente se limitó a decirle a Lord Carnarvon que habían descubierto una tumba sellada, no dio nombre ni nada, y esperó a que viniera Lord Carnarvon para cerciorarse de que efectivamente era la tumba de Tutankamón, la tumba que tanto tiempo llevaban buscando. En la tumba habían entrado ya al menos 2 veces, en la KV-62, ya en la antigüedad. Es cierto que la tumba aparece con esos 5.500 objetos prácticamente intacta, pero Carter se dio cuenta de 2 detalles, ¿no? Primero, ese tipo de galerías descendentes, como es el caso cruzando la primera puerta hasta la segunda puerta sellada, en donde el 26 de noviembre de 1922 él protagonizó aquel encuentro famoso de Carter, ¿ve usted algo?, ¿no? Y sí, cosas maravillosas. En ese pasillo descendente por el que hoy bajan los turistas, normalmente en esas tumbas estaba vacío. Debió de haber un primer asalto, una primera entrada furtiva a la tumba, y se colmató de escombros. Pero debió de haber luego un segundo. Se retiraron los escombros de la parte superior izquierda y se rellenaron una vez que atraparon a los ladrones. Seguramente les pillarían infraganti, porque en alguna parte de esa galería llena de escombros había un tejido, ¿no?, un pañuelo lleno de anillos de oro. Vemos el diferente tamaño que hay, ¿no? Es decir, es una especie de rellenado posterior. Esto nos da a entender que al menos entraron dos veces en la tumba de Tutankamón antes de que entrara Howard Carter ese 26 de noviembre del año 1922. Hace unos años se publicó un libro por Gerald O'Farrell, un libro que yo compré en Londres y que leí ávidamente, El engaño, ¿no?, de Tutankamón, en donde se contaba que Carter ya conocía, como muchos sospechamos, previamente la ubicación de Tutankamón, de la tumba, y que no solamente llegaba hasta ahí, sino que él daba un paso más y decía que Carter había entrado en esa tumba. Pero claro, no había entrado por las escaleras, los 16 escalones, la galería y la antecámara, no. Había entrado por la tumba de Ramsés VI, que, recordad, está a pocos metros arriba a la izquierda, y que en uno de esas galerías, en esa siringa, ese pasillo descendente enorme que tiene la tumba de Ramsés VI hasta la cámara funeraria, hay una serie de anomalías en la parte inferior derecha de este pasillo, en el segundo o tercer pasillo, donde dice que por ahí entró Howard Carter junto con Lord Carnarvon, quizá en la antecámara, ¿no? La verdad es que a mí me parece una teoría totalmente absurda. No hay comunicación directa entre la antecámara de Tutankamón y esa galería descendente de Ramsés VI. Es cierto que cuando no hay absolutamente nadie se puede escuchar algo, se comunica, ¿no?, auditivamente una tumba con otra, pero eso sucede con muchísimas otras tumbas que pasan lindando unas con otras en el Valle de los Reyes, ¿no? Yo dediqué algunas páginas a esa historia, comentándola en mi libro Cosas Maravillosas, 100 años del descubrimiento de Tutankamón, que publiqué el año pasado precisamente
hablando del centenario de la tumba de Tutankamón. Yo no le doy mucha credibilidad, pero no deja de ser una curiosidad, ¿no?, que retroalimenta un poco todos los misterios que hay alrededor de la tumba de Tutankamón. Y en quinto y último lugar, una anomalía, y esta es cierta, ¿no?, es cuando Carter entró en la cámara funeraria rompiendo esa pared sellada que había a la derecha, en la pared norte de la antecámara, esa habitación custodiada por las dos estatuas K de Tutankamón, esas estatuas negras con esos tocados de oro y ese faldellín de oro. Hicieron un agujero en la parte inferior de la puerta, seguramente abriendo ya un agujero que existía previamente, hecho por los ladrones en la antigüedad, y que ellos volvieron a perforar. Y que cuando entraron esa noche del 26 de noviembre, a hurtadillas, ¿no?, de una forma subrepticia y de una forma secreta, luego al salir, pues lo volvieron a sellar y colocaron ese cesto que aparece en todas las fotografías de la época tapando el agujero. Lady Evelyn Herbert en una carta da las gracias a Carter por haberle dejado entrar en el Sancta Sanctorum de la tumba, seguramente refiriéndose a esa cámara funeraria ese día de noviembre, ¿no? No lo sabemos, o sea, todo parece indicar que es cierto, ¿no? Gardiner habla de haber visto sobre la mesa de la casa de Carter algún objeto que luego apareció en la cámara funeraria. Es decir, alguien había entrado ahí, lo había sacado, lo había dibujado, fotografiado, lo había estudiado, había disfrutado de él y luego se colocó de nuevo en la cámara funeraria. No lo sabemos, pero seguramente Carter, yo hubiera hecho lo mismo. Era un procedimiento de la década de 1920, seguramente querían conocer hasta dónde podían llegar cuando descubrieron que las puertas de la capilla que rodeaba el sarcófago estaban intactas, fue cuando se dieron la vuelta. Son muchas las anomalías que podríamos listar, ¿no?, en este descubrimiento de la tumba de Tutankamón. Aquí solamente he contado 5, las más curiosas. Algunas de ellas las hemos contado, ¿no?, brevemente en algunos otros vídeos, pero quería colocarlas todas juntas en este nuevo trabajo. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Feliz 101 cumpleaños, aunque con unos días de retraso, del descubrimiento de la tumba de Tutankamón. Suscribíos al canal si no lo habéis hecho ya, compartidlo en las redes sociales. Nos seguimos viendo aquí dentro de poco, dentro de la pirámide. Hasta pronto.